y compartamos una ventanita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta. ¿Están viendo? Todavía no. Ahora sí. Sí, profe. ¿Superpoder de qué, hombre, Jonathan? ¿De el desvanecimiento? ¿Qué? Diluirse. Así es. Quisiéramos tener todos los superpoderes para cambiar este mundo, ¿no? Bueno. Eh, entonces íbamos en... había empezado la parte más importante del curso, ¿cierto? Donde que no había acomodado mi tablerito, tablera para escribir. Bueno, habíamos enunciado la primera ley, y aquí pues en esta, bueno, aquí había pues una mirada global de este tablero, miren, ¿cierto? Para esta semana. Y acá tenemos entonces dos enunciados, uno que aparece en el libro de Alonso y Fin, el primero, ¿cierto? Y eh, el segundo, como ya vimos, es el texto guía. ¿Sí? Entonces, miren, allá en ese libro de Alonso y Fin, que es un libro pues, muy bueno también de física, un libro muy, muy interesante, muy bueno, educó a varias generaciones pues, digamos que en él pues estudiaron varias generaciones de físicos, la física fundamental. Dice que una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante, o lo que es lo mismo, sin aceleración. Entonces aquí está también, en partícula libre está diciendo un cuerpo o una partícula, un sistema aislado. Eso entendemos acá entonces por libre, ¿cierto? Eh, entonces si logramos aislar el cuerpo, sabemos que eh, habrá un sistema de referencia con respecto al cual si ese cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿cierto? Entonces ahí estamos dando entonces la existencia, eh, afirmando la existencia de los sistemas inerciales. Por eso lo dice así los autores KK del texto guía, de una manera mucho más un poco esotérica y elegante al mismo tiempo, ¿cierto? Para las personas que no han tenido contacto con este libro se van a sorprender, ¿cierto? Como que la primera ley es eso, la primera es la afirmación de que existen sistemas inerciales, yo no entiendo nada, ¿cierto? Pero bueno, creo que ya hemos entendido un poco más sobre esa afirmación, lo que significa. Eh, la segunda ley habíamos empezado, ¿cierto? Y el montaje experimental más sencillo, entonces, es esto, que dispone hoy en día, un riel de aire, un jinete, también podríamos pensar en una mesa de aire, ¿sí? Para continuar pues mostrando, ¿cierto? Eh, digamos, los hechos que nos indican pues cómo formular, ¿cierto? Con precisión la segunda ley, lo que sería la segunda ley y el papel que juega la fuerza, ¿cierto? Fuerza como definición y como concepto físico que vamos a ver, ¿cierto?
concepto propiamente físico, no más, sería más que una definición. Entonces, una vez aislado, ¿cierto? El cuerpo, el jinete, entonces empezamos a aplicar fuerzas para ver cómo es su movimiento, ¿cierto? Para estudiar el movimiento. ¿Sí? Entonces, esta primera diapositiva, como vimos, que nos lleva a la definición, primero, la definición operacional de masa, ¿cierto? Que primero viene una definición operacional de masa, que es, digamos, el concepto importante acá, ¿sí? Y hemos dicho que entonces la masa se mide como, se mide, sí, como midiendo los cambios de velocidad, midiendo las aceleraciones, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces la masa de un cuerpo, dada una masa de M1, ¿sí? Dada una masa de M1, digamos que M1, por decir algo, M1 es X veces, ¿cierto? La unidades de masa, o M1 es X unidades de masa, digamos así. X unidades de masa. Entonces habrá que escoger una unidad de masa, ¿cierto? ¿Qué es lo que entendemos por unidad de masa? Entonces ya voy a llamarla, anotarla M0, M sub 0 como unidad de masa. Sabemos que en el sistema internacional se llama kilogramo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, entonces, dada un M1 va a ser X unidades de masa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determino, cómo calculo M2? Pues midiendo las aceleraciones, ¿cierto? Sometidas bajo la misma fuerza, el mismo efecto. ¿Sí? Bueno, va, explique, yo cierro acá la ventana. Bueno, entonces aplicamos la misma, o sea, el mismo estiramiento, digamos la cinta o el resorte que tenemos acá, sometida a la misma forma de estiramiento y lo hacemos para este carrito, digamos que este carrito tiene una masa M1, ¿cierto? Miramos la fuerza F, pues digamos, una cinta que queremos, pues que estamos actuando sobre él, viendo cómo se deforma este resorte, una cinta, de cierta manera, tendrá una longitud L si quiere, y ese mismo efecto, o sea, el resorte igualmente estirado, lo aplicamos ahora sobre este carrito o un carrito más o un carrito de otro tamaño, ¿cierto? O de otro material, ¿cierto? O simplemente le ponemos encima una plastilina, algo, un pesito, otro cuerpo. Entonces así en total tendríamos, digamos, otra masa, otra propiedad, ¿cierto? Llamada masa. Creemos, entonces, a ese otro entonces jinete ya modificado en esta propiedad, le aplicamos, ejercemos esta misma fuerza, o sea, miramos el mismo resorte igualmente deformado. Entonces, ahí miramos medimos la aceleración que aparece. Entonces, A2 sería con esa M2 y M1 con A1. Y así entonces definiríamos lo que es la masa, ¿cierto? Del cuerpo, el segundo cuerpo a partir del primero. Y el primero, pues también podríamos hacer lo mismo a partir de una masa unidad, ¿cierto? O sea, tendríamos que hacer también experimentos con la masa M0, ¿cierto? Y mirar la aceleración bajo una fuerza, ¿sí? En fin, en todo caso, esa sería la definición operacional de masa, ¿sí? Bueno,
no con más detalle como hicimos pues en la clase hace 3 meses, pero así, esa fue la idea, como vayan recordando entonces cómo fue. Entonces, ya con eso viene el concepto, bueno, sabemos que lo operacional es acá en física muy importante. Toda propiedad física, entonces, admite una definición operacional, ¿cierto? ¿Sí? O sea, que la definición, en otras palabras, predominantemente en términos de experimentos, ¿cierto? O sea, que está mostrando acá en esta forma, está escrita, que tengo que para medir la masa, ¿cierto? Tengo que medir aceleraciones, está indicando entonces la forma experimental. La definición operacional está diciendo a uno cómo medir, qué experimento debo realizar para medir esa propiedad, ¿cierto? Y no meros conceptos abstractos, ¿cierto? Como normalmente muchas veces se enuncia la masa. La masa es una medida de la resistencia de los cuerpos a cambiar de estado de movimiento. Pero mira que en esa forma de definir la masa, no me está diciendo cómo medir la masa, ¿cierto? Entonces no es una definición operacional si se define así. Entonces aquí está viniendo, aunque le falta, entonces queda todavía el problema de la definición operacional, ¿cierto? Para aceleración, que también la sabemos, ¿cierto? La definición operacional, cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, intervalo de tiempo. Eh, eh, y a la vez, pues entonces necesitamos la definición de velocidad, también es una definición operacional, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es una propiedad, propiedad, digamos, cinemática, pero derivada, ¿cierto? La aceleración de la velocidad y la velocidad del espacio y el tiempo. Pero entonces queda ahí, ¿cierto? Queda ahí como las primeras aún por definir, o sea, el espacio y el tiempo, de manera operacional, ¿cierto? Bueno, entonces ahí entra en escena la relatividad especial, el análisis, el estudio que hizo Einstein pues, del espacio y del tiempo, para tener definiciones operacionales de esos conceptos, ¿cierto? Bueno, pues ya es otro cuento, se sale pues entonces del alcance digamos que el nivel de este curso. Eh, entonces para la fuerza, se continúa haciendo experimentos, ¿cierto? Entonces, se tiene de cuerpo, que es el carrito, la cinta o el resorte, algo con lo que ejercemos una fuerza sobre ese cuerpo, ¿cierto? Lo miramos pues de cierta manera deformado para asegurar pues que estamos aplicando la misma fuerza. Obtenemos una aceleración, ¿sí? Aplicamos al mismo cuerpo dos, dos resortes, ¿cierto? Estirados igualmente, L, entonces digamos, aplicamos 2 veces la misma fuerza, decimos que aplicamos 2 veces la misma fuerza anterior, entonces ¿qué obtuvimos? Medimos, 2 veces la aceleración, eso, etcétera, ¿cierto? Y fuerza en sentido contrario, haciendo experimentos en una dimensión, luego en dos, finalmente en tres, pues, si es posible, por lo menos hasta dos, más fácil, aquí en la Tierra, entonces se llega a expresar además que la fuerza, ¿cierto? O los efectos de los resortes, ¿cierto? Se suman algebraicamente, suma algebraica, en una dimensión que en el lenguaje vectorial significaría una suma, que coincide con una suma vectorial. Suma algebraica en una dimensión es lo mismo que decir suma vectorial, ¿cierto? Ya en dos, luego en tres, ya queda entonces completamente confiable decir que corresponde a una suma vectorial, que la fuerza es un vector. Bueno, entonces todo esto requiere hacer experimentos y además también decir que la masa
cambia o no cambia, también hay otros experimentos, y no son cualquier experimento, ¿cierto? O sea que la masa realmente es un escalar, ¿cierto? Son muchas cosas que tienen en cuenta ahí, que deben tener en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que hace la física, ¿cierto? Examinar todo eso experimentalmente, ¿sí? Bueno, eh, luego viene lo que es la unidad. ¿Qué vamos a entender por unidad de fuerza? Ya tenemos la unidad de masa, tenemos la unidad de aceleración, metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la unidad de fuerza? Pues parece lógico, ¿cierto? Es la fuerza que produce una fuerza, ¿cierto? En este caso es realizado a través de un resorte o una cinta, ¿cierto? Una fuerza que produce la unidad de aceleración cuando es aplicada a la unidad de masa, ¿cierto? Entonces, es lo que entendemos por unidad de fuerza. Entonces, si llamamos, eh, aplicamos una fuerza sobre un cuerpo que tiene la unidad, m0 es la unidad de masa, como dijimos, ¿cierto? Y aplicamos una fuerza, digamos así, F, que produce la unidad de aceleración A0, ¿cierto? Va a llamar a A0 la unidad de aceleración, entonces esta fuerza es la unidad de fuerza. Ahí está, esquemáticamente. Entonces este A0 corresponde a la unidad de aceleración, ¿cierto? Ahí está entonces lo que entendemos por unidad de fuerza. La fuerza que produce la unidad de aceleración cuando es aplicada a la unidad de fuerza, ¿cierto? O la fuerza que se ejerce a la unidad de masa produciendo, generando un movimiento de una aceleración igual a la unidad de aceleración o una unidad de aceleración. Lo pueden voltear, ¿sí? Entonces, F0 va a ser para nosotros la unidad de fuerza, ¿sí? Notación. Entonces ahora, ¿cómo aparece entonces la definición de fuerza? Que, que es parte entonces de la segunda ley, ¿sí? Y es partiendo de se parte de la definición de masa, ¿cierto? Entonces recuerden que de esta definición operacional de masa, ¿cierto? Que teníamos en el tablero anterior, pues aquí despejamos la aceleración 2, ¿sí? Entonces acá simplemente hacemos un cambio de notación. Va a llamar M1, M1 va a ser la unidad de masa, M0, ¿cierto? Cambio de notación. Entonces ahora, si yo aplico a la unidad de masa, ¿cierto? O sea, como M1, ¿cierto? Una fuerza F, pero F unidades de fuerza, ¿cierto? F unidades de fuerza, ¿sí? Va a producir entonces F unidades de aceleración, ¿cierto? Entonces A1 va a ser igual a F por A0, ¿sí? Esto significa, o sea, F es un número puro. Aquí estoy diciendo, esta F, estoy utilizando la notación para la fuerza y para las F unidades de fuerza. O sea, F sería un número real, ¿cierto? Entonces, esto, cuando digo que F por A0, es decir, y A0 es la unidad de aceleración, entonces, eso que tengo acá sería F unidades de aceleración. F unidades
de aceleración, ¿cierto? Entonces esta F también sería F unidades de fuerza, B de fuerza y de aceleración, porque está aplicado sobre la masa unidad, ¿sí? Entonces, cambiando ahora notación, A2 por A, ¿cierto? Y M2 por M, ¿cierto? Entonces, llegando a la expresión que tengo acá arriba, de aceleración, que viene de la definición operacional de masa, queda entonces que la aceleración, ¿cierto? Es M1, que es M0, sobre M2, que es M, por A1, que es F A0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí arreglando eso un poco, queda F sobre M por M0 A0, ¿cierto? ¿Sí? Y esto que tengo de M0 A0 viene a ser 1, una unidad de fuerza. Ahí queda todo. Entonces, como M0 A0 es 1, ¿cierto? 1, ¿cierto? Ahora lo veo como unidad de fuerza, ¿cierto? Como habíamos dicho ahora, la unidad de fuerza. Si tomo esto como 1, como unidad de fuerza, entonces ya queda la aceleración ya propiamente, la fuerza ya propiamente y la masa, ¿cierto? Por 1, por 1, pues, F sobre M. Y ahí vemos que la fuerza sale por la masa de un cuerpo arbitrario, de masa arbitraria por aceleración, ¿cierto? Y así, luego de todo, o sea, con los experimentos ya, y viendo los efectos que produce la fuerza aplicada en diferentes direcciones, en fin, como se hace inicialmente en una dimensión, entonces luego se extiende, se generaliza o se hacen experimentos y se ve entonces que la forma, ¿cierto? Lo que va a corresponder a la segunda ley de Newton es la fuerza igual a masa por aceleración. Extendiendo esto a cualquier dimensión, 1, 2 o 3. ¿Sí? Esta es la segunda ley. ¿Sí? Y pues ya en el sistema internacional, la unidad de masa va a ser entonces la unidad de fuerza en el sistema internacional. Voy a significar con esto así. Y una vez decir el sistema, esto es como decir la dimensión de la fuerza, ¿cierto? Pero aquí una vez voy a decir el sistema, ¿sí? Y es N, Newton, ¿cierto? O Newton, o Newton simplemente, ¿sí? Entonces, como sabemos, un Newton es un kilogramo metro por segundo al cuadrado, ya en unidades fundamentales. También otra unidad utilizada es la DINA, ¿cierto? Una DINA así lo vemos así. Ya sería entonces un gramo, centímetro, segundo al cuadrado. Se dan cuenta cuántos newtons es. O sea, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5 newtons. Bueno, entonces, con eso, eh, ya viene entonces ahí está mostrando la fuerza como una definición, ¿cierto? Pero es más que una definición porque las fuerzas están asociadas, pues las fuerzas físicas o reales, como vemos acá, pues están asociadas a las interacciones entre sistemas, ¿cierto?
Por ejemplo, acá, en el caso de este jinete, este bloque y esta cinta o resorte, ahí tenemos dos sistemas, ¿cierto? Y esa fuerza aparece cuando, en esa interacción entre estos dos sistemas, masa-resorte. El resorte o la cinta ejerce una fuerza sobre el cuerpo, entonces esa fuerza, o sea, ahí aparece una aceleración es debido a esa interacción entre esos dos sistemas. Eso sería algo totalmente general. Entonces, las fuerzas físicas están asociadas siempre a las interacciones entre sistemas. Por eso se dice que no es meramente una definición, ¿sí? Entonces, eso nos lleva entonces a formular la tercera ley, ¿cierto? Tengo un sistema A y un sistema B, y esto representa la interacción entre esos sistemas, ¿cierto? Interacción. ¿Sí? Entonces, la fuerza, o sea, si FA es la fuerza sobre el cuerpo A debido a la interacción con el cuerpo B, ¿cierto? Una, o sea, debido a una acción recíproca entre estos dos cuerpos, entonces va a haber, ¿cierto? Una fuerza, va a existir una fuerza debido al, así, pues, por una simetría innatural, ¿cierto? Entonces se puede pensar también una fuerza sobre el cuerpo B, ¿cierto? Debido a la interacción con el cuerpo A, y se le damos FB. Lo que se encuentra es que esta fuerza es igual y opuesta a la anterior, ¿cierto? Esa es la fuerza entonces actuando sobre el cuerpo B debido a la interacción con el cuerpo A. Entonces una fuerza física sí puede tener su compañera, su par, su pareja, porque esa fuerza física proviene de la interacción de ese cuerpo con algún otro cuerpo en el universo, ¿cierto? Entonces así ese cuerpo va a ejercer una fuerza sobre el otro cuerpo en el universo, ¿cierto? Una simetría, ¿sí? Eh, una reciprocidad, ¿cierto? Las interacciones son recíprocas. Entonces esta es la tercera ley, ¿sí? Bueno, eh, no más discusiones sobre la tercera ley. Acá, bueno, podemos ver ya como la diferencia, que nos diferencia, pues, como mostrar una diferencia entre fuerzas reales y fuerzas ficticias, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando se tienen dos sistemas, uno inercial y otro que vamos a llamar no inercial. Bueno, aquí hasta ahora la segunda ley de Newton está escrita en sistemas inerciales, ¿cierto? Sí, con los experimentos que estamos haciendo, de aire, tenemos sistemas inerciales, ¿sí? Todos, ¿cierto? Porque a partir del cuerpo aislado empezamos a ejercer fuerzas, ¿sí? Para hacer este experimento, para describir el movimiento, ¿sí? Entonces, naturalmente, la segunda ley de Newton se cumple o están escritas en los sistemas inerciales. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos sistemas, uno inercial y otro no inercial? ¿Cierto? Puede ser que uno se mueva aceleradamente con respecto al otro o esté rotando con respecto al otro, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos eh, una, una diferencia, aparecen dos conceptos que vamos a
uno lo llama la fuerza física y otro la fuerza real, la fuerza ficticia. Entonces aquí tenemos este sistema inercial S, y por acá otro podría estar rotando, no importa como quieran dibujarlo, si quieren ponemos así con los ejes paralelos, es más sencillo, ¿entendés? Para ver, este llamamos S', sistema S y sistema S'. Por acá hay un cuerpo, ¿cierto? Una partícula, un cuerpo de masa M. Entonces, el observador que va en el sistema no inercial, pues describe su movimiento, y es este el vector de posición R', y así el observador que va en el sistema inercial, ¿cierto? Describe el movimiento diciendo cuál es el vector de posición en función del tiempo, ¿sí? Y también tenemos el vector que va del origen del sistema inercial al origen del sistema no inercial. Digamos una R mayúscula, ¿cierto? Ahí tenemos la relación de esos vectores. Ven ustedes ahí en la gráfica que R es R' más R, ¿cierto? ¿Sí? Pues hasta ahora, pues, en general se da S' también, ambos sistemas inerciales, ¿cierto? Estas relaciones. Y si S' es no inercial, también se satisface, ¿cierto? Independiente de eso, que sea inercial o no, aquí despejamos, por ejemplo, R', ¿sí? Queda R menos R, y derivamos dos veces con respecto al tiempo. Derivamos dos veces con respecto al tiempo esta ecuación, y queda entonces la aceleración de ese cuerpo con respecto al sistema S' igual a la aceleración del mismo cuerpo con respecto al sistema S menos la aceleración del sistema S' con respecto al sistema S. Multiplicamos por la masa, ¿cierto? Esta ecuación y nos da, pues, nos da esto. Esto está diciendo, como el sistema S, entonces el observador que va en el sistema S, que es inercial, ¿cierto? Dice que el cuerpo M está acelerado. Si ve que el cuerpo M está acelerado, entonces actúa sobre él una fuerza. Como él ya verificó que su sistema es inercial, ya fue comprobado, entonces él puede afirmar, según la segunda ley de Newton, que sobre ese cuerpo está actuando una fuerza física, una fuerza real. Por eso este primer término es una fuerza, si quiere, para enfatizar, pongamos fuerza real o fuerza física, ¿cierto? ¿Sí? Pero el otro observador no puede decir lo mismo, porque todos los sistemas inerciales, si ese prima es inercial, entonces debería medir la misma fuerza, ¿sí? Pero hay una diferencia por ese término, a no ser de que el sistema no esté acelerado. Si R2 puntos, si R2 puntos es cero, ¿cierto? O sea, quiere decir que ese prima, esto quiere decir que ese prima también sería inercial, sistema inercial, porque ese lo es. ¿Sí? Si ese prima se mueve, si la aceleración de ese prima con respecto al sistema S inercial es cero, entonces ese prima también es inercial, o sea que se mueve con velocidad constante relativo al sistema S. Entonces, mire que en ese caso,
las dos fuerzas, esta ecuación, la fuerza en el sistema prima también es real, porque si fue la fuerza en el sistema S que llamamos real, porque estamos seguros de que es inercial. Entonces también tendríamos que esta fuerza F', la que mide el observador, el sistema S' también es real, ¿cierto? O sea, entonces cuando R, dos puntos, ya es distinto de cero, tendremos entonces que la fuerza que mide eh, el observador del sistema primado ya no es una fuerza real, ¿cierto? Porque ya es diferente de la fuerza real, de esta fuerza que es la real, ¿cierto? Por ese término, por ese segundo término. Entonces esa fuerza llaman fuerza aparente. Aparente. Y lo que va a ser la fuerza ficticia, este es el segundo término que aparece en el sistema inercial. Con el signo menos, esta es la fuerza ficticia. ¿Sí? ¿Sí? Esa diferencia entonces de la fuerza real que observa el que va en el sistema no inercial es la fuerza ficticia. Entonces, la fuerza ficticia que aparece en su sistema es debido a, en este caso, a la aceleración del sistema. Está acelerado. Y es menos m por r dos puntos. ¿Sí? Porque tanto la aceleración del sistema no inercial es, ¿cierto? Depende, pues proporcional la, la fuerza ficticia. ¿Sí? Ustedes todos han notado ese experimento. Ustedes van en un tren, ¿cierto? En un carro, ¿cierto? Y está jugando y va con velocidad constante, ¿cierto? Y va con velocidad constante y de pronto frena, ¿cierto? Usted se va hacia adelante, usted siente como si actuara una fuerza, ¿cierto? Se actuara una fuerza sobre lo que está dentro del carro, lo que está, ¿sí? Sobre cualquier persona, cualquier cosa que esté ahí suelta en el carro, siente una fuerza, por ejemplo, si hay un freno o si acelera, ¿cierto? O sea, un freno hacia adelante, o un movimiento hacia atrás. Entonces, pues, no siente una fuerza como un empujón hacia adelante si el carro está frenando, quiere decir que estás desacelerando, está acelerándose negativamente, ¿sí? Entonces siente un empujón, como si estuviera actuando sobre una fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza es ficticia porque no está asociada, no se puede asociar a él alguna interacción entre el cuerpo que siente esa fuerza y algún otro objeto físico. Esa fuerza, por eso la llamamos ficticia, porque va ligada a la aceleración al sistema no inercial, precisamente, y no a un objeto físico real, no a la interacción con algún objeto físico, ¿cierto? Por eso que llamamos ficticia. Y así también para los cuerpos rotantes, los sistemas rotantes, ¿cierto? Bueno, pero si alcanzamos a verlo más adelante, en el capítulo 9, se ha estudiado esto con más detalle, ¿cierto? Los sistemas rotantes, las fuerzas ficticias, volvemos a retomar por allá en el capítulo 9. Bien, entonces ahí, como un repaso de lo que es fuerzas ficticias versus fuerzas reales. Ahora bien, todo lo importante ahora es las aplicaciones de la ley de Newton. Ahí está el método, entonces, de las tres leyes que tenemos de movimiento, en los pasos que sugieren los autores, el texto guía son estos. Ya después uno se va relajando y lo hace pues más rápido, cuando uno le estresa con estas cosas, ¿cierto? Pero la primera vez tiene que hacerlo con todo el cuidado para asimilar bien esto, ¿cierto?
Y miren, por ejemplo, dice aislar las masas. Las masas son tratadas como partículas. Un cuerpo, por ejemplo, extensivo, usted puede elegir algún punto de un cuerpo que tiene extenso, que representa cualquier cuerpo real. Entonces uno le asigna o elige un punto de ese cuerpo y decir que toda la masa está en ese punto. Es una otra manera de decirlo. ¿Sí? Entonces las masas tratadas como partículas inicialmente. ¿Sí? Luego se hace un diagrama, se dibuja un diagrama de fuerzas para cada masa. O sea, las fuerzas que actúan sobre, sobre ese cuerpo partícula ligadas a pues, fuerzas asociadas a las interacciones, es decir, fuerzas físicas reales, no fuerzas ficticias. Bueno, entonces cuando hablamos de fuerzas nos referimos acá a fuerzas reales. Entonces miraríamos cuáles son los cuerpos que están interactuando, que están en interacción, ¿cierto? Con el cuerpo que estamos estudiando, ¿cierto? Que estamos mirando las fuerzas. Conocidas esas interacciones, conocidos nuestros cuerpos, pues miraríamos cuáles serían las fuerzas que habría que representar ahí que actúan sobre ese cuerpo debido a cada una de las interacciones. 3 representa un sistema de coordenadas en el diagrama de fuerzas. Ahí mismo podemos decir, ¿cierto? Un sistema de coordenadas y además inercial, ¿cierto? Ya, aquí ya está implícito que el sistema es inercial, ¿cierto? El sistema de coordenadas, porque ya nos dicen que escribamos las ecuaciones de movimiento con respecto al sistema de coordenadas que elegimos, que representamos. Entonces tiene que ser inercial, perdón. Luego es encontrar las ecuaciones de ligadura o las restricciones que presentan los cuerpos en el movimiento, ¿cierto? Si el movimiento es unidimensional, si solamente se realiza en un plano, sobre una superficie, sobre una mesa, entonces representa una restricción del cuerpo a moverse. No se mueve en el espacio en general, sino que se mueve sobre una superficie, ¿cierto? Una mesa, por ejemplo, o se mueve en una dirección, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso tiene que ver con o si cuerpos están conectados a través de cuerdas, ¿cierto? Etcétera. Sí, eso se representa con ecuaciones de ligadura, ¿sí? Que llamamos de ligadura. Y acá entonces para ilustrar eso, vamos a mirar este ejemplito, ¿sí? Que está en el libro de Siar y Semansky, o sea que aquí estamos en este colchón, estamos tratando, digamos, libros más básicos, pero igual están bien escritos, igualmente, ¿cierto? Que el texto guía. Eh, para otra vez despegar, ¿cierto? Volver a coger el ritmo. Entonces, miren, lean por favor ese enunciado. ¿Alguien está escrito? ¿Alguien ha escrito por el chat? Sí, dijeron, profe, yo tengo muchas dudas en cómo ubicar un sistema coordenado no inercial en un movimiento circular. Mm. Eh, a ver si entendí. ¿Cómo ubicar? ¿Cómo representar el sistema no inercial? Por ejemplo, digamos que esta es una superficie, la Tierra, la manera más sencilla es la Tierra, ¿cierto? El centro de la Tierra, podemos pensar, el centro de la Tierra corresponde a un sistema inercial aproximadamente. Sabemos que no, porque está moviendo el centro de la Tierra con respecto al Sol, ¿cierto? Este es un o sea, en un intervalo de tiempo relativamente
corto, digamos, de un día, pues prácticamente el recorrido que hace, digamos, de la elíptica, ¿cierto? Entonces el Sol, ¿cierto? Y por acá está la Tierra, un puntico, ¿cierto? Como, depende cómo lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Si vamos a estudiar el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, entonces lo podemos tratar como partículas, como puntos, ¿cierto? Entonces sería el movimiento, ¿cierto? Claramente no corresponde a una trayectoria rectilínea para poder decir que el sistema es inercial. Entonces, para describir este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, entonces un buen sistema de referencia sería el Sol, ¿cierto? Me paro en el Sol. Pero aún así, el Sol tampoco es un sistema inercial, ¿cierto? Ahí. Entonces sería un sistema inercial, ¿cierto? El que va fijo al Sol, pero el Sol está rotando, el Sol se mueve, el Sol es una estrella entre una galaxia, la galaxia rota, todo el centro de la galaxia se mueve con respecto a un cúmulo de galaxias, imagínate, todo se complica, ¿cierto? Pero estamos hablando de acercándonos a sistemas inerciales y de acuerdo a lo que queremos durante el tiempo que estamos mirando, ¿cierto? El movimiento, entonces aproximado, estamos considerando sistemas inerciales aproximados, ¿cierto? Eh, entonces acá en el caso de la Tierra, pues la Tierra está rotando, ¿cierto? Digamos que así, este es el eje de rotación, ¿sí? Y por acá un punto, por acá estamos nosotros, digamos, ¿sí? Y si veo un sistema, y si veo, bueno, vamos a decir que el centro de la Tierra corresponde a un sistema, supongamos, sistema de referencia inercial, porque voy a estudiar el movimiento durante una hora, por decir algo, ¿cierto? O sea, no vamos a ver el efecto del péndulo de Foucault, ¿cierto? No vamos a notarlo, digamos así, digamos, vamos a estudiar el movimiento durante un tiempo corto, de tal manera que no va a haber efectos debido a que me indiquen que la Tierra efectivamente no es un sistema inercial, que está rotando, ¿cierto? Eh, y acá entonces, un sistema que esté acá, en este punto, yo puedo ubicarme acá, ¿sí? Y decir, hombre, este es el eje Z, este es otro sistema inercial, vea, ¿sí? Más sencillo sería ponerlo en el eje, aquí abajo, en el Ecuador, la línea ecuatorial, ¿cierto? Entonces acá pongo, si quiero otro sistema acá, ese, fijo, fijo a la superficie de la Tierra. Entonces sería este S', ¿sí? Puedo decir que coincidan los ejes, que coincidan algunos ejes, ¿cierto? Puede decir este así y este perpendicular adentro, no sé. Puede decir que coincidan los ejes para verlo más sencillo, ¿cierto? En un instante de tiempo, pero luego empieza esto a moverse. Este es un sistema no inercial, ¿sí? Y este lo va a tomar inercial aproximadamente, ¿cierto? Para lo que yo quiero estudiar es muy cercano o se puede tratar como un sistema inercial. Se ubica un sistema en el centro de la Tierra, fijo en el centro de la Tierra. Entonces está eso. Ahí, por ejemplo, sería el caso que está diciendo, pregunta Mateo, ¿cierto? La trayectoria que describe este sistema sería esta circunferencia, círculo máximo, ¿sí lo ves? Mateo, sí lo vea. Sí, Entonces, profe. usted va acá, ¿cierto? Estamos acá, corresponde, estamos en Medellín, este punto corresponde, por decir algo, voy a poner en línea ecuatorial para verlo más sencillo, ¿cierto? Acá estamos nosotros y ahí ubico en algún lugar de Medellín un sistema de referencia inercial, ¿cierto? Perdón, un sistema de referencia de coordenadas, ¿sí? Pero si considero el movimiento de la Tierra, o sea, la rotación de la Tierra, ¿sí? Ese sistema no es inercial,
Entonces, ese sistema estaría rotando con respecto a este otro que estoy suponiendo que es inercial, el centro de la Tierra. Supongamos entonces que el centro de la Tierra es un sistema inercial, que sí, o que el centro de la Tierra se mueve con velocidad constante, supongamos, ¿sí? Entonces ahí en el centro de la Tierra ubico un sistema de referencia que va a ser inercial, ¿sí? Ahora si me ubico un sistema de referencia justo en esta línea ecuatorial, acá, ya sería no inercial, porque la superficie, la Tierra está rotando, ¿cierto? Con una, una rapidez angular omega, ¿sí? Eh, pero podría también tratarse de un sistema en la superficie de la Tierra aproximadamente inercial, ¿sí? Aproximadamente. Si yo quiero mirar tiempos cortos, ¿cierto? Pero podría ser que esta rotación sea muy rápida, entonces ya es claramente un sistema no inercial. Pero estrictamente hablando, este sistema, así, para Tierra rotante, es un sistema no inercial. Entonces se va, digamos que ese cuerpo va fijo, ese sistema va fijo a un cuerpo, a una partícula, que describe una trayectoria, por ejemplo, circular. ¿Me entiende? Y aquí, por ejemplo, puedo escoger que estos dos ejes, verticales, sean paralelos en todo momento. Ahí, ¿sí? Y los demás, estos ejes, y digamos que este es X para el sistema inercial, este es Y este de acá arriba Z. Acá, para ese prima, este sería el X prima, este por acá, Y prima, y el de arriba Z prima. Z y Z prima coinciden, pero X y X prima se estaría rotando. Voy a ponerlo acá, a hacer un dibujo, vamos a mostrar el plano de ese círculo máximo. O sea, aquí sería el eje Y, ¿cierto? Y el eje X para el sistema inercial, que tiene origen en el centro de la Tierra. Y el otro estaría entonces rotando, digamos, voy a ponerlo por acá, la superficie, o podríamos simplemente trasladar una universidad acá, pues, que los orígenes coincidan, pero este va a estar entonces rotando, este, ¿sí? Rotando, o sea, es un tiempo, digamos, t igual a cero, ¿sí? Y un tiempo mayor que cero, digamos, un tiempo después, esto va a describir esta trayectoria, ¿sí? Entonces esta es la trayectoria, estaría acá, y ya este otro eje estaría por acá, ¿cierto? Estaría acá, entonces estaría señalando, saliendo del centro, X, y está saliendo así, ¿sí? Porque va fijo al cuerpo, ¿sí? Entonces mire que está rotando, X prima, Y prima, ¿sí? Ahí más o menos Mateo, que pero uno para estudiar esto, uno pone a coincidir los orígenes de un sistema inercial y el sistema no inercial rotante. Nos pone a que coincidan los orígenes de los dos sistemas y para analizar más fácil el movimiento de rotación, ¿cierto? Sí, eso lo vamos a estudiar, pero por ahora esto no lo vamos a prestar atención, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar más adelante, los sistemas rotantes, ¿sí? Más o menos responde la pregunta Mateo. Profe, yo le quería preguntar entonces, respecto a ese sistema coordenado X', Y, y Z, ¿se podría entonces aplicar la ley de Newton? En este rotante no tal cual la ley de Newton figura más por la aceleración. Aquí van a aparecer, en el sistema rotante van a aparecer fuerzas ficticias, ¿sí? O sea, van a aparecer
aceleraciones, ¿sí? Cuerpos como si estuviera asociada a alguna interacción, pero no es asociada a alguna interacción, sino debido a que el sistema es no inercial, ¿cierto? Por ejemplo, el efecto de Coriolis, ¿cierto? Va a aparecer ahí. El efecto de Coriolis es una fuerza ficticia, corresponde a una fuerza ficticia, ¿sí? Debido a la aceleración de rotación. ¿O no? ¿Aló, aló? Mateo, Profe, todavía no aclara su duda, ¿o qué? sí, profe. O sea, por ejemplo, en este caso del péndulo, el sistema inercial uno lo pondría como en la masa, ¿cierto? No, este es el ejemplo del péndulo acá, el péndulo cónico. Sí, profe. No, lo ubica uno, el sistema inercial, lo ubica uno en el centro, un punto fijo, por ejemplo acá. ¿Me están viendo a este punto? Sí, profe. Lo pueden ubicar acá o lo pueden, cualquiera de estos puntos, o acá en un punto de este tubo, pero lo más sencillo es ubicarlo, por ejemplo, acá en el centro de la trayectoria. Acá el sistema inercial. Ahí, el origen del sistema inercial. ¿Sí? Origen, ahí lo podemos ubicar. Miren que con respecto a esta partícula describe una trayectoria, ¿cierto? Curva, una circunferencia. Luego, yo no puedo ubicar el sistema en el cuerpo, porque el cuerpo, describe un movimiento acelerado. El cuerpo presenta un movimiento acelerado, ¿cierto? Entonces, no es un buen punto de referencia para un sistema inercial. Entonces, yo estoy analizando esto, está implícito acá que, el sistema inercial es uno que se mueve con velocidad constante con respecto a un sistema fijo acá en este punto, en el centro, la trayectoria circular, que esté en reposo, que se mueva con velocidad constante con respecto a este punto, o esté trasladado. En todo caso, que, que este punto acá, si es un sistema ligado ahí, representa un sistema inercial, o cualquier otro que esté trasladado o que se mueva con velocidad constante con respecto a este punto, o el sistema en este punto. ¿Sí? Yo no puedo ubicar el sistema de referencia en este cuerpo M, ¿no? Aquí pareciera este dibujo que lo está haciendo, no, esa es la confusión. Exacto, profe. No, pilas con eso, esto no es para que lo entiendan así, interpreten así. Este sistema que puesta acá R no quiere decir que este que está acá, este es el sistema inercial, no quiere decir que esto esté acá con el cuerpo, con este diagrama de cuerpo libre que tienen acá, ¿sí? No quiere decir que este sistema XR que muestran acá va ligado a este cuerpo. No, no. Este sistema que tienen acá es el que lo ubican para mayor claridad acá. ¿Sí? Claramente, porque este sistema que dibuja uno, sistema de coordenadas, acompañando el diagrama de cuerpo libre, tiene que ser un sistema inercial. Entonces, este sistema no puede estar ligado a este cuerpo libre, que este cuerpo libre está acelerado. Entonces uno siempre encuentra otro punto de referencia distinto al cuerpo libre, al cuerpo que estamos estudiando, para hablar del sistema inercial. Ah, listo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno. Y entonces terminemos con este ejercicio.
Vamos a ver si alcanza el tiempo que yo tengo que terminar por ahí a las 9:35 más tardar. O 9:40. Porque tengo una clase a las 10. Entonces miremos este, del Ciar y Semansky, ya lo leyeron, ¿cierto? Muy sencillo para ilustrar. Ahora les pregunto, aquí en este ejercicio, ¿consideran la gravedad o no? ¿Mm? Alejandra, ¿qué piensa Alejandra? Entonces, mire, pues tenemos dos bloques, 6 kilogramos, 5 kilogramos y una cuerda con masa. ¿Ya? Una cuerda gruesa tiene una masa 4 kilogramos. Se aplica una fuerza sobre este bloque, el de arriba, de 200 newton. Esta fuerza es directamente aplicada sobre este cuerpo. Pero miren que en el enunciado no aparece nada, no dice nada si está en un campo gravitacional o no. ¿Qué piensan ustedes? O sea, podríamos resolver este problema sin considerar un campo gravitacional. O sea, esto podría estar en el espacio libre o no. Y simplemente la dirección del movimiento, la dirección que apunta a la fuerza, él dice hacia arriba. Eso ya vamos hacia arriba. Es que sabe que arriba abajo es relativo, ¿cierto? No son absolutos. Entonces lo que llamamos arriba significa la dirección que apunta a la fuerza, que va a ser la dirección del movimiento. Entonces un arriba entre comillas, ¿cierto? Mm. Ahora Manuela ya cayó en cuenta que podíamos resolver este problema sin pensar en gravedad. Esto puede estar en espacio libre. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque aquí dice hacia arriba, no dice, de pronto si dijera una fuerza vertical hacia arriba, ya vertical, no piensa, la verticalidad, estamos en la superficie de la Tierra, de pronto, ¿cierto? Pero también el autor debe cuidarse y decir eso, este sistema está en un campo gravitacional, ¿sí o no? O sea, si es así, entonces debería haber dibujado por acá la aceleración de la gravedad, es decir, por acá, haber puesto un vector que indica esa verticalidad, ¿cierto? Que estamos en un campo gravitacional con aceleración g constante, ¿cierto? Pero, pero podríamos decir, interpretar esto, decir que no. Entonces, podemos resolver este problemita en esas dos situaciones. Digamos que está en el espacio libre, no hay campo gravitacional, sin campo gravitacional y otro, ese mismo problema, otro, pero ya en un campo gravitacional. ¿De acuerdo? Entonces, yo pensaría, pues aquí para nada está diciendo que está en un campo gravitacional, yo lo resolvería, ¿cierto? Sin incluir para nada la aceleración G. Entonces aquí, diagrama de cuerpo libre, los pasos, ¿cierto? Entonces, el bloque A, el de arriba, le ponemos un símbolo muy sencillo, vea, una bolita, un puntico, como quieran, un corazón, lo que quieran ustedes. ¿Sí? Este es el cuerpo A, ¿cierto? Y miramos cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Pues una fuerza, ya dijimos, la F está directamente actuando sobre él, y es una fuerza física. Y la que ejerce, bueno, si quiere primero dibujamos los cuerpos, el A y el cuerpo B.
Lo coloco acá, el cuerpo B, y la cuerda, también lo represento con un punto, voy a llamarlo el cuerpo C, esa es la cuerda. Mire que la cuerda la represento con un punto, ¿cierto? Es como decir, todo esto lo voy a representar con un puntico, ¿sí? Puede ser el centro, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A? Claramente F, ¿cierto? Según el enunciado y el dibujo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo A, sobre el bloque A? Manuela. Alejandra. Aló, aló, se fueron. Profe, de pronto podría mostrar otra vez el dibujo. Si quieren, tomen una foto a esto, pues tengan ahí, tomen una foto, capturen esta imagen, eh, para no estar moviéndonos, ¿cierto? Que miren, ya leyeron todos el enunciado. Primero, entonces, preguntimos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilogramos, uno para la cuerda y otro para el bloque de 5. Para cada fuerza indique qué cuerpo la ejerce. B, qué aceleración tiene el sistema, qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y en su parte media. Acá, arriba y acá, este punto C. ¿Sí? Ahora sí. Una tensión. Listo. Dice Alejandra que una tensión. ¿Cuál tensión? O simplemente decir, sobre el cuerpo A actúa una fuerza que está asociada a la interacción entre el cuerpo A y la cuerda. ¿Cierto? Entonces, como es sobre el cuerpo A y la cuerda está en la parte de abajo, entonces esa fuerza la apuntamos en esta dirección. Justo ahí. Esa llamamos T sub A. Que va a ser una fuerza de tensión, ¿sí? Pero en ese punto de la cuerda, ¿cierto? Bueno, y ahí una vez estamos indicando cuál es el cuerpo que ejerce la fuerza. Esta TA es la que ejerce la cuerda sobre el bloque de arriba. Y una vez estamos respondiendo a esa primera pregunta. Sobre el cuerpo B, ¿qué ponemos ahí, Manuela? Mire que ya no dibujamos el peso, ¿cierto? ¿Sí o no, Manuela? Ya no está el peso, porque estamos diciendo que no hay campo gravitacional. No está en un campo gravitacional. El enunciado no lo está diciendo. ¿Sí o no? Si no, hablaríamos de peso. ¿Sí? La interacción de ese cuerpo A con la Tierra. Ahora el B. Tensión también, la que ejerce la cuerda sobre el cuerpo B, va a llamar T sub B. ¿Qué tiene que ver esta T sub B con T sub A? Son iguales. Son un par acción-reacción. TA y TB es un par acción-reacción.
¿Qué Profe, dice yo Manuel? diría que no, porque no están sobre el mismo cuerpo. No actúan sobre el mismo cuerpo. Ajá, porque ya esta se refiere, la TA se refiere a la cuerda con el cuerpo A, y la TB se refiere al cuerpo, a otro cuerpo, al B, con la cuerda A. Entonces no tiene que, no forman un par acción y reacción porque no se refieren al mismo par de cuerpos, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo B? El peso de la cuerda. No, el peso de la cuerda actuaría sobre la cuerda, no sobre el cuerpo B. Pero además, se puede hablar de peso. Estamos diciendo, no hay campo gravitacional. Está en el espacio libre. ¿Sí? Y sobre la cuerda C, si TA es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque A, entonces ¿qué fuerza actuaría sobre el bloque C? Falta su recíproca, la que ejerce el cuerpo A sobre la cuerda. Entonces la representamos hacia arriba, ¿sí o no? Y la vamos a llamar TA porque es la que ejerce el cuerpo A sobre C, pero prima. Y la que ejerce el cuerpo B, y es hacia abajo, ¿cierto? Y es TB, pero prima. Ahora sí podemos saber cuáles son los pares acción-reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un par acción-reacción? TA, ¿cierto? Par de fuerzas de acción-reacción, ¿cierto? Entonces, TA es igual a TA prima, ¿cierto? Y TB es igual a TB prima. Aunque la tensión propiamente no es una fuerza, pues no se representa con, pues decir, con un vector, pero aquí lo representamos, ¿cierto? Podemos poner una flechita a todo esto, pero lo que es la tensión es la magnitud de ese vector, ¿cierto? Que es lo que se llama tensión. Bueno, entonces, más bien podemos hablar en términos de fuerza, ¿cierto? Entonces, es decir, si hablamos en términos de vector, par de acción-reacción TA, como fuerza, es menos TA prima. Es decir, la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo A es igual y opuesta a la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre la cuerda, ¿cierto? Etcétera. Listo. Entonces, ya, ahora el sistema de referencia. Entonces, ubicamos un sistema inercial hacia arriba positivo, pura convención. Entonces, el problema esperamos que sea unidimensional, pues aquí podemos decir simplemente así, Z como sistema de referencia, hacia arriba positivo, ¿cierto? Mira que el sistema de referencia es muy sencillo, un sistema, un solo eje, sistema inercial además, o simplemente el sistema de coordenadas, pues, ¿sí? Sistema de coordenadas. ¿Sí? O sea, con respecto al sistema inercial vamos a escribir las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Entonces, ya queda claro, la primera ecuación de movimiento, el cuerpo A, pues tenemos la masa del cuerpo A
por la aceleración del cuerpo A, ¿cierto? Igual a la fuerza aplicada a F, que está hacia arriba positivo, y la tensión hacia abajo. Pues ya la magnitud menos la magnitud de la fuerza TA, ¿cierto? Mire que ya está por componente, ¿cierto? Realmente, como es unidimensional, ¿cierto? Componente X, perdón, Z, ¿sí? La segunda ecuación de movimiento, MB por AB, ¿cierto? Es igual a TB, ¿cierto? Y la tercera ecuación de movimiento, ¿cuál es? La masa de la cuerda, o la aceleración de la cuerda, ¿cierto? Igual a TA' menos TB'. Aplicamos las ecuaciones de arriba, queda TA menos TB. Y la ligadura que resulta acá, la ligadura, ecuaciones de ligadura, se refiere a que todas se mueven con la misma se concluye que todos los tres cuerpos se mueven con la misma aceleración, ¿cierto? Como podemos seguir suponiendo que la cuerda es inextensible, ¿cierto? Ni se contrae ni se estira, y toda esa aceleración llamamos A, ¿cierto? Podemos también describirlo con más detalle, ubicando la posición con respecto a algún punto en el espacio, en este eje Z, algún punto, y con respecto a él ubicamos la posición de los tres cuerpos, y vemos que la separación de esos tres puntos permanece invariante entre el movimiento, entonces nos lleva a esta conclusión, ¿cierto? Encontramos una ecuación que relaciona las distancias, la ubicación de esos tres puntos, que satisface que la separación entre A y B, la separación entre A y B, los dos bloques es constante, ¿cierto? Entonces nos lleva a esa conclusión, ¿sí? Como quieran verlo, si no de una, pues ya sabemos. Es muy intuitivo ver que las aceleraciones de los dos cuerpos es la misma. Entonces miren que ya tenemos todo, los pasos y nos recomiendan seguir, y ahí pues resolvamos, y lo último de resuelva. ¿Qué nos preguntaba? Por la aceleración del sistema, o sea, porque ya el sistema se dice que los tres se mueven con la misma aceleración, entonces, sino que resulta de sumar estas tres ecuaciones, ¿cierto? Sumando a 1, 2 y 3, 1 más 2 más 3, sumando esas tres ecuaciones, ven que se cancela TA y TB, y queda F igual a la suma de esas tres términos. Resulta que la suma, el factor común aceleración, queda MA más MB más MC, que multiplica la aceleración, igual a F. Entonces ahí encontramos rápidamente la aceleración, ¿cierto? Reemplazamos los valores, ustedes los terminan de reemplazar, 13.333 metros por segundo al cuadrado, reemplazar. Ya tenemos entonces la primera pregunta, o la segunda, ¿cierto? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Entonces es encontrar TA, y en la parte inferior, no, y en su parte media. También puedes responder la otra, pues, si quieres responder, ¿cierto? Entonces, en la parte superior este A, entonces esta es la pregunta B. Ahora C es encontrar, pregunta por TA, ¿cierto? La tensión en la parte superior de la cuerda, pues se dan cuenta que es la masa del bloque, ¿cierto? Miren la ecuación 1, despejan TA, la masa por la aceleración, al contrario, perdón, es la fuerza
la fuerza menos la masa del bloque A por la aceleración, ¿cierto? Reemplaza y ya, ¿cierto? Ya sería F menos F por MA, reemplazo lo que es A sobre la suma y simplifico, autorizo que se cancela MA, queda F, o sea, MB por MC por F sobre la suma, ¿cierto? Y terminan ustedes, reemplazan, ¿sí? Eso es. Y la tensión en el punto medio, ahí terminamos ya esto, la más interesante, ¿cierto? La tensión acá, mire la pregunta de la tensión en su parte media de la cuerda, ¿cierto? Esa es la más interesante, ¿cierto, Manuela? TA y TB en sentido contrario. A ver, ¿qué lo dibujo mal? TA y TB. No, profesora, de hace rato que estábamos dibujando el diagrama de cuerpo libre. Ah, pero eso es una pregunta vieja, listo. Pensé que era, listo. ¿Pero está bien así? Sí, sí. Bueno, entonces ahora la pregunta D es la más interesante, ¿sí o no? Porque la cuerda en el punto medio. Entonces, miren, lo que hacemos es, esta es la cuerda. Ahora la voy a poner en forma extensiva, ¿cierto? Esta es la cuerda gruesa. Y preguntan por la tensión acá. Digamos que este es el punto medio, ¿cierto? ¿Sí? El punto medio. Entonces voy a dividir este sistema, o sea, esta parte de arriba sería, eh, la parte de arriba tendría una masa m cuerda sobre 2 y la parte de abajo una masa cuerda sobre 2, ¿cierto? Si estoy pensando, pues es una cuerda de masa uniforme, ¿cierto? Entonces represento un diagrama de cuerpo libre para la cuerda, como un diagrama, aquí en el punto de contacto, acá, pero en este punto me hay una tensión interna, ¿cierto? O sea, lo voy a ver así como separado, me lo imagino así, esta es la mitad de la cuerda, pedazo de cuerda, la mitad, ¿cierto? MC sobre 2 y esta otra mitad abajo la voy a separar, voy a poner por aquí abajito, ¿sí? La otra mitad, MC sobre 2. O sea, acá está la tensión interna, la que ejerce esta mitad, justo este punto de contacto, eso es interacciones moleculares, por acá, entonces esta que ejerce una, ¿cierto? La que ejerce la mitad de abajo sobre la de arriba, ¿cierto? Y voy a llamar esta sería la T sub T sub C, ¿cierto? Y la que ejerce la mitad de arriba sobre la de abajo sería así, sería una T sub C prima, ¿cierto? Está como enredado, ¿no? A ver, esta de acá sería esta y esta. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería, pues, un puntico, dos punticos, ¿verdad? Dos puntos, ¿cierto? ¿Sí? Que representa. Entonces, esta viene a ser la masa, la mitad, un pedazo de cuerda superior y la otra mitad inferior, ¿cierto? Entonces, sobre esta de arriba está actuando, ya vimos el diagrama anterior que está actuando el bloque A, este A', ¿cierto? Pero además está actuando la otra mitad de la cuerda, de C, que está hacia abajo. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, para estas dos mitades de cuerda sería este. Y la de abajo sería, pues la de abajo está actuando el bloque B, que es el punto de abajo de contactos, TB, que llamamos TB', y acá arriba, pues sería TC', ¿cierto? Ahí está, entonces, eh, recuerden acá, mire que TB' es para la parte de la cuerda inferior y TA' para la parte superior de la cuerda, ¿cierto?
que ejerce el cuerpo A, que está arriba, acá. Entonces, la primera mitad de la cuerda tendríamos esta de arriba, esta tensión TA', y la otra mitad de la cuerda tendríamos TB', y apuntando en sentidos contrarios, ¿cierto? Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pero ya sabemos que es TA, ¿cierto? Que es TB. Entonces preguntan por TC. TC y TC' son para acción-reacción. Entonces TC es igual a TC', ¿cierto? Entonces, ecuación de movimiento para la primera mitad, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Cierto? La ecuación de movimiento. La masa de la mitad de la cuerda por la aceleración, que es la misma, ¿cierto? Todas la anterior, ¿cierto? Es igual a qué? A TA, que apunta hacia arriba, porque TA, recuerden que TA' es TA, no estamos pensando en este sistema de coordenadas, menos TC. Entonces, de ahí despejamos TC, que es lo que está preguntando, ¿cierto? Es TA menos la mitad de la cuerda por A. Ya tenemos todo, ¿cierto? ¿TA cuánto nos dio? No lo hemos calculado. Ah, bueno, TA es otra pregunta. Acá, TA es esto, no lo hemos calculado. Si lo reemplazar, pero ya tenemos todo, ¿cierto? O sea que sería TC, que es MB más MC sobre la suma del sistema por la fuerza. Acabo de escribir TA, verlo acá, ¿cierto? TA menos MC sobre 2 por A, recuerden que A es F sobre la suma. Ahí. F, ya les toca simplificar esto, ¿cierto? MA más MB más MC, simplificar, en fin. Terminen ustedes, bla, 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 bla. ¿Cierto? TC es igual a, terminen. Ahí medio numéricamente, confronten, da como 93.4, algo así. Verifiquen a ver. Me dio 93.4 la tensión en el punto medio de la cuerda. Listo. Dejamos ahí. Una pregunta me dice. Ya. Entonces nos vemos el sábado. ¿A qué hora dijeron? ¿A qué hora dijeron? Me perdí. ¿A las 8 o a las 7? ¿A qué horas quedamos el sábado? Aquí al principio del chat. Profe, no era el lunes. No, para reponer la clase el viernes, que no puedo este viernes. Ah, ok, ok. Habíamos quedado a qué horas. 7 a.m. propuso Manuela. Y otros estuvieron de acuerdo. Entonces, me avisan por favor, sí, 7 a.m. nos vemos el sábado para reponer la clase del viernes, ¿de acuerdo? Bueno, pues, feliz. Voy a cancelar esta Profe, gracias. con gusto. Nos Profe, vemos. muchas gracias.